Esto es como los caminos de la vida prácticamente son como cuando hablamos de los caminos de Mashiach. Los caminos de Mashiach son más que se dice acá sinuosos, por no decir una palabra que no es muy bonita, que retorcidos. Los caminos así por donde fue atravesando la Neyamá del Mashiach. Una vez estudiamos un poco el año pasado cómo cuando se separan Abraham y Lot, ¿sí? Tío y sobrino, Abraham se lleva la parte, vamos a decir, masculina del alma de Mashiach y Lot se lleva la parte femenina y lo que parece una distancia familiar termina siendo todo un camino extraño para que esas dos mitades se vuelvan a reunir muchos tiempo después en el matrimonio de Boaz, ¿sí? Y Ruth. Y para que nazca a partir de ahí, nazca, ¿cómo se llama? Obed, y después nazca Ishai, y después el rey David. Y así es en todo, ¿no? Todo lo que nosotros estudiamos como Mashiach, por ahí nosotros lo asignamos más al concepto de Mashiach, como la historia de Yehuda con su ex nuera, con Tamar, que también es una historia complicada, difícil de explicar a los chicos, pero de esa unión, al fin y al cabo sale Pérez, ¿sí? Que es el ancestro del Mashiach, de la parte masculina, como decimos en el Lejado Di, siempre Ben Parchi, el hijo de Pérez, o Mashiach que Alá por Etz Lifnaem, en los versículos a Mashiach se lo llama el que va a la vanguardia, el que irrumpe. Pero la vida también es así, eso es lo que por ahí estábamos hablando antes. A veces Hashem nos lleva por caminos que nosotros no estamos acostumbrados, nosotros ponemos el GPS y buscamos por ahí el camino más directo, más fácil. Y Hashem tiene otros planes de ruta. Hashem tiene a veces otros planes, otros desvíos. A veces Hashem nos manda a la banquina, a veces Hashem nos hace tomar otra ruta optativa. Es decir, por ahí nosotros lo tomamos como el tema Moshiach porque está mucho más marcado como Hashem protege esa dinastía para que no sea objetada por ninguna fiscalía celestial. Pero en la vida también es así. En la vida nosotros vemos cómo Hashem maneja las cosas a su criterio y uno tiene que tener fe justamente para entender que es el criterio de Hashem. Y por más que yo tengo otro, yo no soy nadie frente a Hashem. Entonces toda la vida es tener fe y dejar de lado el intelecto y los sentimientos y saber que Hashem está conduciendo acá el avión, Hashem está conduciendo todo, el piloto está, ¿no? Como en el año 79, ¿dónde está el piloto? No, siempre hay piloto, Hashem está controlando todo. Que este tema de la fe justo es un poco lo que les quería, yo me hago un machetito acá con los temas que quiero hablar, me hago una ayuda a memoria, me pongo los títulos, es un poco lo que les quería contar al final, ¿no? Que cuando haga Mashiach, ya mismo, hoy, ya, con ayuda de Dios, todo lo que hoy en día para nosotros es fe, va a ser conocimiento. Acá está Rubén, no lo había visto. Mar del Plata recién estaba viendo ese viento huracanado, ese frío, las olas. Está Aarón Banuno también en azul, que debe estar fresquito por ahí. Y Hanna, Nueva York, hay que 90 grados del otro, ¿no? Los Celsius. Bueno, ¿cómo se llama? El punto es que lo que va a lograr Mashiach, la llegada del Mashiach, es que todo lo que para nosotros hoy es fe, está en un lugar de fe, porque no lo podemos decodificar, no lo podemos entender, no lo podemos bajar a nuestra comprensión, va a ser captable. Y la fe va a ir mucho más arriba, a otros niveles. Es decir, con el Mashiach pasa un fenómeno que nosotros leemos a veces y pasa inadvertido en las plegarias de Shabbat, los viernes a la noche, cuando definimos y leemos cómo el mundo tiene toda una elevación. Shabbat es un elevador, porque Shabbat es como el botón de muestra, Shabbat es la muestra gratis de lo que va a ser la era mesiánica, como está mencionado en todas las plegarias y bendiciones de Shabbat, como todo lo que hacemos en Shabbat, ese pequeño oasis, ese pequeño refugio semanal, en realidad es un disfrute anticipado, ¿sí? Son los intereses, de alguna manera, que están redituando de lo que va a ser la llegada del Mashiach. Pero bueno, vamos a ir al título, después vamos a volver al tema de la fe, al final. ¿Qué le pasa, don Rubén? ¿Está con fiebre? ¿Se golpeó? Es un hielo eso. Me golpeé la cabeza, Bueno, me lastimé, no sé si llega a ver, o sea, está me lleno. lastimé mucho y Bueno, con ayuda de Dios, todos para bien. Ahora se van a acomodar mejor las ideas. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el punto que estamos viviendo ahora?
todos sabemos que estamos al borde de Moshiach y vivimos contradicciones permanentes, como muchas veces lo definimos como un crepúsculo, que por un lado vemos claridades y por otro lado vemos oscuridades, que ni hace falta decir lo que estamos sufriendo todos por los episodios, los 4 últimos episodios en el pueblo judío, lo de Hebrón, lo de Jerusalén, lo del cable de carril en Italia y ahora lo de Miami, que no nos dejan dormir, cosas realmente, vivimos cosas muy difíciles. Acá se conectaron desde Lincoln, pero no hubo nieve, me dijo Eliab hoy lo escribí a ver si había nieve, pero me dijo que no, cerquita, pero ahí no. Entonces vivimos un momento más que especial, y el Rebbe se refiere a esto hace 30 años. Hace 30 años fue 18 de Tamuz, en 1991, fue el día de ayuno, porque ese año, el 17 de Tamuz, que es uno de los ayunos en recuerdo del Gran Templo de Jerusalén, había sido Shabbat. Y como el Shabbat no se ayuna, estos ayunos que tienen que ver con el templo actualmente, entonces se desplaza hacia el día siguiente. El Rebbe, ese día siguiente que fue un domingo, hay una costumbre judía que cuando hay un día de ayuno, los sabios dan un mensaje alentador a las comunidades, les dan unos refuerzos, les dan fortalezas. Y el Rebbe habló de cosas muy interesantes, ¿no? Que ya venía hablando esa semana, ¿sí? Y esta semana entrante, que para nosotros es la Parshá Pinhas, que son las paradojas que tenemos en el judaísmo. Justo cuando en el pasado hablaban de que empezaban un periodo dificultoso, un periodo lúgubre, triste, las 3 semanas, la primera parshá de las 3 semanas es Pinhas, Pedro. Como acá los Pedros son Pinhas en Buenos Aires. Entonces Pinhas, que es Eliyahu Anabí, es la misma alma, y no es ni más ni menos que el anunciante de la redención, es la persona que viene y anuncia la redención. Increíblemente también se da esta paradoja. Empiezan 3 semanas que desde cierto punto de vista que ya está caducando se lo ven como 3 semanas difíciles, pero paralelamente tenemos al anunciante de la redención, a Eliyahu. Entonces esto el Rebbe lo explicó mucho en Shabbat, yo creo que lo conté una vez, pero vale que lo volvamos a ver, porque hay que repasar hasta que las cosas se graben y sigamos descubriendo cosas y profundizando. Hay un versículo en Zacarías, que lo nombramos mucho, pues es un profeta de la redención, un profeta que nos habla cosas que van a pasar, que nombra a los 4 ayunos que son por el templo. 4 ayunos que ya fueron instituidos cuando se destruyó el primer templo, y son todas fechas que tienen que ver con ese primer templo. Y en el versículo de Yeshayahu, que es toda una discusión talmúdica, los nombra de una manera un poco extraña, porque habla del ayuno del cuarto, del ayuno del quinto, del ayuno del séptimo y del ayuno del décimo. Yo no sé si me está hablando algún vecino del edificio, porque no dice qué exactamente, a qué se refiere cuarto, quinto, séptimo, décimo. No sé si es el sodero que está tocando los timbres, a ver que necesita soda, agua mineral, pero esto se analiza en el Talmud, en el Tratado de Rosh Hashanah, de una forma interesante. Por supuesto que la conclusión es que cuando habla de el ayuno del cuarto, se refiere a este mes. Nosotros estamos el cuarto mes, en Tamuz, mes de redención, increíblemente, revelado por el hasidismo y titulado por nuestro Rebbe, mes de redención. Este es el cuarto mes, el mes de la redención. Quinto ayuno dice que es Tisha B'Av, séptimo ayuno que es el ayuno de Gedaliahu, y el ayuno del décimo que es el sitio de Jerusalén. En realidad el orden es al revés, es una secuencia prácticamente de un año, casi 2 años, porque lo primero que se recuerda es el sitio de Jerusalén, que eso es el ayuno del décimo, el ayuno de Tebet, que Nabucodonosor sitió Jerusalén con todo lo que simboliza un sitio. El ayuno del cuarto, ¿sí?, es el que hicimos ayer, 17 de Tamuz, porque se perforó, se rompió el muro protector de Jerusalén. Como saben, las ciudades antiguas utilizaban muros. El ayuno del quinto es Tisha B'Av, que se destruyó el primer templo y también el segundo, ojo. Y el ayuno del séptimo es el magnicidio, ¿sí?, el asesinato de Gedaliahu, que era el líder judío que habían dejado para los judíos que habían quedado en la tierra de Israel y no habían sido exiliados, porque Nabucodonosor se había llevado a los ricos y famosos,
a los sabios y a los poderosos, pero como decía doña Florinda, la chusma, ¿sí? Los yudim simples, laburantes, se habían quedado en la tierra de Israel, pero la cosa no terminó bien, hubo un magnicidio, un judío mató a Gedaliau y vino la venganza del imperio asirio y fue terrorífico. Entonces, lo fundamental de esto y lo notorio de esto es que en el mismo versículo de Sejaría, a estos días los llama ayunos y a los mismos días dice que son días de regocijo y alegría. En el mismo versículo, vieron que a veces alguien para contradecirse tarda 2 o 3 minutos, o una hora, un día, pero como los políticos que dicen una cosa y al otro día dicen otra. Pero en el mismo versículo, a los pocos segundos que me habla de tzom significa ayuno, me habla que estos días son regocijo de alegría. Esto es lo que la Guemará, el tratado de Rosh Hashanah, el Talmud, sí, se inquieta mucho al estudiar. Los sabios se inquietan y empiezan a debatir. ¿Qué está pasando acá, compañeros? Dicen. ¿Cómo es que un mismo versículo me nombra estos días que son de ayuno? Y a su vez me nombra que son días de regocijo de alegría. ¿En qué quedamos? ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer eso? Por ahí en el Hasidismo está explicado que no son sentimientos antagónicos, porque uno puede tener en una parte del corazón un sentimiento y en otra parte otra. Y como ya estudiamos el Hasidismo a lo largo del tiempo, sabemos que hay una cuestión exterior de estos días, como que estos días tienen un envase feo, gastado, sucio, que es el aspecto exterior de estos días, que es el ayuno, pero estos mismos días tienen un aspecto interior profundo, que es todo divinidad, es todo bien, es todo bendición. Muy interesante, porque el mismo versículo, y a esto se dedica la página 18, el lado B, al principio del lado B de la página 18 del Tratado de Rosh Hashanah, se dedica a analizarlo, ¿no? Es decir, qué es esta aparente contradicción que me llamás, viste, como vos le preguntás a alguien, che, ¿cómo te sentís? Bien y mal. No, ¿te sentís bien o mal? ¿De cuál sos? ¿De River o de Boca? Soy de River y de Boca. No es una conversación lógica. Entonces, ¿qué es esto que un mismo versículo lo llama ayunos a estos días y lo llama regocijo y alegría? Es más, este versículo dice que estos días se van a transformar en regocijo y alegría. Es decir, que no solo que van a perder su carácter negativo, ¿sí? Y podrían ser neutros, un día común y corriente de la semana que no pasó nada malo, sino que van a pasar a ser días festivos, como Pesach, Shavuot, Sukkot. Vamos a hacer kiddush, vamos a comer jalá, vamos a comer cosas ricas, vamos a ir al Chile, vamos a hacer plegarias y vamos a hacer Fabrengen. Sí, hay una transformación total porque hay cosas que son malas o negativas, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Pueden perder su carácter negativo y quedar neutras. Pero acá se pasan al otro extremo, ¿sí? Acá me cuenta alguien que hizo un asadito ayer. Muy bien, porque era Yom Tov. Un Hasid, los Hasidim ya viven como Yom Tov estos días. Entonces, ¿cuál es este fenómeno? ¿Cómo es que estos días se pueden convertir? Muchas veces dedicamos a estudiar de los ayunos y la desaparición de los ayunos, pero acá el Rebbe dice algo fundamental para entender esta aparente contradicción. Después les voy a citar las palabras del Talmud, de este tratado de Rosh Hashanah, pero antes les voy a citar lo que dice el Rebbe este Shabbat, exactamente hace 30 años, en 1991. El Rebbe dice que, por supuesto, de entrada y durante muchos siglos este mes era un mes que traía malos recuerdos. Porque el 17 de Tamuz, ayer estaba en la plegaria, en la Selijot, ¿sí? En las súplicas, en las plegarias adicionales que están en el Sidur para el día 17 de Tamuz, dice, nombra 5 cosas feas que pasaron, ¿no? No solo la cuestión de la muralla de Jerusalén, que fue vulnerada y el enemigo pudo entrar y ya aproximarse al gran templo, ya pasaron otras cosas, ¿sí? Las tablas, la Torá quemada, etcétera, que no viene al caso. Es decir, que Tamuz, ya uno decía Tamuz durante siglos, y cuando digo siglos, puedo decir tranquilamente hasta principio del siglo XX, y Tamuz era llamar Tamuz a este mes, que es un nombre de una idolatría Tamuz, está en el Tanaj la palabra Tamuz, era un mes de carácter triste. Pero nosotros como Hasidim, alumnos del Rebbe, ya sabemos que en Tamuz
ya en el siglo XX empezaron a pasar cosas positivas. ¿Se acuerdan? Hace un par de semanas que estudiamos sobre la liberación del Rebe anterior, cómo el Rebe anterior enfrentó a la extinta y desaparecida para siempre, ¿sí?, Unión Soviética, cómo lo apresaron, cómo lo iban a ejecutar, cómo lo mandaron a exilio y cómo salió y los enfrentó y los venció y sentó las bases, ¿sí?, para que el judaísmo continúe con sacrificio y se mantenga la llama viviente del judaísmo. Entonces, ya a partir de ese momento, Tammuz empezó a tener fechas positivas. Es más, el 12 de Tammuz, por ahí me olvidé contarles la otra vez, que es la fecha de nacimiento del Rebe anterior también. Él nació un 12 de Tammuz y también fue liberado un 12 de Tammuz. Entonces el Rebe dice que el hecho de que en la generación anterior a la nuestra ha aparecido en el calendario fechas positivas de Tammuz, eso es una clara muestra que empezó el proceso de reversa, el proceso de marcha atrás con respecto a la negatividad de estos días. Y ya nosotros que somos la generación siguiente de la generación del Rebe anterior, dice el Rebe que cuanto más nos vamos acercando vertiginosamente a la redención, más se va debilitando, dice, el toikef del Golus, la fuerza del Galut, el poder del Galut. Increíblemente, el Rebe dice que nosotros ya estamos en una generación que vamos sumando días festivos, sumando liberaciones. Como el Rebe escribe que no solamente a él lo liberaron, sino a cualquier yudí, sea quien sea. Cualquier yudí, no importa su procedencia, origen o el desarrollo de su vida, ya es yudí y a él lo liberaron también. Por el concepto, increíblemente, y es algo que a veces pasa inadvertido, los días de liberación de los rebes, los días de liberación de los rebes, se llaman Geulá, igual que el fenómeno que nosotros estamos esperando con el Mashiach, que se llama Geulá, que se llama redención, ¿sí? Increíblemente, cuando festejamos una liberación de los rebes, no llamamos Yom HaShichrur, el día de la libertad, el Shichrur de este rebe, el Jerut de este rebe, tantas palabras que hay en el rico lenguaje sagrado, en el lenguaje divino, para caracterizar lo que es una libertad. Las libertades de los rebes son llamados Yom HaGeulá, que Geulá no es una palabra en castellano, redención, que por ahí estamos acostumbrados mucho a usar cuando vamos al supermercado o hacemos la fila esperando el colectivo. Redención no es una palabra, como muchas veces vemos, muy utilizada, pero redención es mucho más que libertad. Y la liberación, la redención del Rebe anterior, que se llame Geulá eso, el Rebe explica, sienta las bases para que en nuestra generación ya se empiece a formar membrana, a adquirir cuerpo y fisonomía, nuestra redención, nuestra Geulá. Por eso dice el Rebe que ya en nuestra generación se inició el proceso de reversa. El Golus, el exilio, el ocultamiento divino llegó a un nivel de danger. Ya vieron cuando algo se pone rojo a punto de explotar, ¿sí? Tocó el pico más alto en la generación anterior, el comunismo, la Segunda Guerra, etc. Y a partir de ese momento con nuestro Rebe, el ocultamiento divino empezó un vertiginoso proceso de reversa. El Galut, como lo definimos nosotros, no geográfico, sino como ocultamiento divino, comenzó a revertirse y no solo eso, a perder poder. El Rebe da una expresión en hebreo que es Nehelash toque fagalut. Nehelash viene de halush, de débil, ¿no? Se empezó a debilitar. De repente ustedes imagínense que ven un animal que era muy fuerte o alguien que era muy fuerte y lo ven ahora un debilucho, ¿sí? Imagínense que tenían a Tyson en su esplendor y ahora lo tienen a Tyson ahí, un flaquito que cultiva flores, pinta colores. Entonces, bueno, así pasa con el Galut. Acá me escribe Rubén, estamos tan cerca, sí, estamos tan cerca. Estamos tan cerca. Hoy me mandaron un video de Ranana, de la costa de Ranana, que hay como un acantilado, hay un santiagueño amigo que está ahí, Matías, que por ahí pasa por acá y me escucha en Facebook, y me mandó, muy lindo ahí la playa, sí, se parecía un poco a las playas de algún sector de Miramar, por ahí de las afueras de Miramar, y arriba del acantilado flameaba una bandera, que no es la bandera que acá marca si se puede entrar al agua, si es peligroso, el mar está dudoso,
o va a haber rayos, que es una nueva bandera que hay, si hay rayos, que es peligroso. La bandera de Mashiach que estaba ahí, una bandera de Mashiach flameando enorme ahí en el balneario en Ranana. ¿Sí? Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque el Rebbe dice claramente que se inició el proceso de debilitamiento del Galut. Y vieron cómo en este fenómeno, como contamos muchas veces, de debilitamiento, a veces la persona o el mal cuando se pone débil simula que sigue siendo fuerte. Por eso siempre estudiamos que uno tiene que mantener la fe y uno tiene que consolidar la confianza en Dios y no tener miedo a nada, ni a ninguna noticia, ningún bombardeo mediático o el clima social o las variables económicas o lo que sea, porque nosotros estamos unidos a Hashem, una máxima fusión con el Galut debilitándose a grandes pasos, desmembrándose y cayéndose el Galut, así como fue la caída estrepitosa de la Unión Soviética. Bueno, ahora lo llevo al Talmud. Imaginemos que estamos abriendo el tratado del Talmud de Rosh Hashanah y en esa página que explica Zacarías, los sabios empiezan a debatir y dicen, bueno, ¿qué es esto? ¿Se acuerdan de la pregunta? ¿Qué es esto? ¿Ayuno o alegría? ¿En qué quedamos? ¿Son días de ayuno o de alegría? Entonces ahí los sabios debaten y llegan a una conclusión. Y esta conclusión el Rebbe la nombra por lo menos 3 veces en esta locución pública que hizo hace 30 años. Y una más que interesante, que se las voy a pasar a contar después, que es la más interesante de todas, el Rebbe dice lo siguiente. Hay 3 situaciones que puede tener el pueblo judío ante estos días. Cuando hay una persecución al pueblo judío, que la hubo en toda la historia, nos persiguieron todos, ¿sí? Cuando hay una persecución al judaísmo, al pueblo judío, entonces, y no podés vivir en libertad tu judaísmo, esos días se ayunan, no hay duda. Por eso son llamados Yemei Atzom, días de ayuno. Hay momentos que son momentos de paz. Vivís tranquilo, nadie te persigue, vivís tu judaísmo a gran escala, sin condicionamientos, sin miedos, con orgullo. Bueno, en esos momentos no se ayuna. Hay una tercera opción, una tercera situación, que yo creo que es la más parecida a la que tenemos nosotros, y hay mucha tela que se escribió sobre esto. Hay una situación que ni para acá ni para allá, ¿sí? Y hay una expresión en Yiddish así, ni para acá ni para allá. No nos persiguen, pero tampoco estamos en paz. Estamos ahí en el medio, una situación, no hay persecución, Baruch Hashem, pero tampoco hay paz, ¿sí? Entonces ahí dice el Talmud, ahí dice la Gemara, y la conclusión del debate es, si querés ayunar, si no querés no ayunar. La Torá, que es generosa, te dice elegí, tenés ganas de ayunar, te gusta ayunar, por ahí tenés unos kilitos de más, por ahí pensás que podés servir a Hashem así, ayunando, ¿sí? De una forma más solemne, triste, ayuná. Después tenés otra opción, ¿sí? No querés ayunar, no ayunes, también es válido. Entonces el Rebbe más adelante vuelve a nombrar este tema hasta que llegamos bien avanzada la conferencia del Rebbe, en el capítulo 7 de la conferencia, en un pie de nota que el Rebbe escribe de puño y letra y se imprime en la edición oficial de esta enseñanza que hace 30 años, que dice, nosotros ya no tenemos más persecución racial de las naciones. La Unión Soviética, que fue el último bastión de persecución de la historia, ya este tema, que en hebreo se llama Gezerot, Gezerot es el plural de Gezerá, que traducido literalmente significa decreto, pero en general, cuando hablamos de Gezerá, hablamos de un mal decreto, un decreto negativo, de países, imperios, reinos, que lanzaron decretos persecutorios contra el judaísmo. Bueno, el Rebbe dice bien clarito ahí que desde que se cayó la extinta, desaparecida y nunca más tristemente célebre Unión Soviética, se acabó la persecución de las naciones. Y no es poca cosa. Por ahí no nos damos cuenta y estamos enceguecidos, como siempre digo la frase que dice el Rebbe, nacimos en el Galut, fuimos educados en el Galut, ¿sí? Nacimos como presos, nos educaron como presos y pensamos como presos. Tenemos mentalidad de sopre, tenemos mentalidad de preso. Entonces, el Rebbe dice ahí, y es una bomba, y que lo tenemos frente a los ojos y no nos damos cuenta, que ya se acabó, no tenemos más naciones que condicionan nuestro judaísmo.
A ver si entendemos. Desde que se destruyó el segundo templo y aún antes, incluso en épocas que había gran templo, había naciones que nos perseguían y nos prohibían el cumplimiento de distintos tipos de mitzvot o de la mayoría de las mitzvot. Ser judío para estas naciones era ser realmente un contrarrevolucionario, un enemigo. Que vos mantengas tu fe para estas naciones era realmente exponer a perder tu vida, como vimos con los romanos, con los seleucidas, con cualquier tipo de nación sobre la que estuvimos sometidos. El rey dice, señores, esto se acabó. Por ahí nosotros no nos damos cuenta porque tenemos una vida de libertad, más allá de estas contingencias de 2020-2021, donde estos gobiernos berretas quieren imponer una pequeña Unión Soviética, por eso es para reírse y no para llorar, porque es una berretada todos estos gobiernos que quieren imponer el miedo y aprovecharse de los miedos de la gente. Pero el punto es que el rey dice bien clarito, se acabó el condicionamiento a tu judaísmo, se acabó el sometimiento de las naciones. O sea que en este proceso de reversión, en este proceso de debilitamiento y desaparición del exilio, del ocultamiento divino, se produjo un acontecimiento y una fase increíble. Ya voló del sistema, desapareció del sistema la persecución al pueblo judío. Nosotros tal vez no nos damos cuenta y por ahí tenemos que leer los libros de historia, los libros de Mises, como se dice normalmente, ¿sí? Los libros que traen los relatos de nuestros antepasados, de las comunidades judías en Europa, en Medio Oriente, que tenían desafíos y sacrificios para mantener su judaísmo, para por ahí remontarnos un poco a entender qué es esto. Nosotros hoy en día, inclusive como muchas veces estudiamos, hacemos judaísmo masivo en la calle, a los ojos de todo el mundo, ponemos tefilín, prendemos una Hanukkah. No tenemos dimensión de este cambio radical, de este cambio gigante que estamos viviendo nosotros en la actualidad. Nos damos cuenta que por primera vez los judíos, después de muchísimos y muchísimos años, muchísimos siglos, somos libres. Por eso el Rebe dice ahí, y tira la pelota al Rebe, increíblemente, manda un centro al área para que solamente la empujen al gol, que dice, muchachos, ya no hay más persecución, ya estamos entrando en modo geulá. Vieron como hoy la expresión, por ahí las expresiones que hay, tenés que vivir en modo geulá, modo liberación, modo alegría, calzan perfecto con la Torá, increíblemente. Y por supuesto siempre estudiamos que todas las cuestiones de Mashiach tienen que ver con la iniciativa desde abajo, todo lo que tiene que ver con la revelación y manifestación y coronación de un rey judío, tiene que ver con la iniciativa del pueblo. Es decir, el rey no puede venir a decir, bueno, yo quiero imponerme. A un rey, como vemos a lo largo del Tanaj, cuando estudiamos la fuente de la Torá escrita, a un rey se lo viva. Imagínense cómo esto quedó en el olvido, que por ahí muchos de nosotros nos olvidamos qué significa vivar a un rey. Es como cuando nosotros decimos Yehía Melech o Yehía Doneinu, que estamos vivando un rey. Porque justamente desde abajo y desde nuestra iniciativa es que todo va a cambiar. Y justamente en cuanto a esto me contaron una historia del año 1984, cuando hace poquito salió y se difundió por todo Jabad de todo el mundo, que se empezó un nuevo ciclo de estudio mundial de la obra de Maimónides, que el Rebbe lo lanzó en 1984, un año que siempre les cuento, vieron ese año crítico de la carrera armamentística, del botón nuclear, que siempre les cuento, un año impresionante, el 84. Y el Rebbe lanza la campaña de Maimónides, porque él explica, tiene que ver con la redención, vos estudiás a Maimónides, estudiás toda la Torá totalmente, es una forma de unificar todo el pueblo judío, que todos conozcamos todos los temas de la Torá, desde la capacidad de cada uno, el que puede estudiar 3 capítulos, el que puede uno, el que puede el libro de las mitzvot, que es más fácil. Pero lo que no se sabe es el detrás de cámaras de esta decisión del Rebbe. Que por supuesto todas las decisiones del Rebbe a lo largo de los años son mojones. ¿Vieron como la ruta que hay mojones que marcan los kilómetros? Son un paso más hacia la redención. Todas las decisiones y todas las campañas, todas las resoluciones del Rebbe son justamente pasos de esta fase que por un lado debilita el exilio
y hace que germine la redención como lo estamos viendo. Porque están las dos cosas juntas, como veíamos la contradicción que estamos viviendo actualmente. ¿De dónde salió el Rebe? ¿De dónde sacó esto? ¿De qué galera, como si fuera un mago, sacó a estudiar Maimónides? Corría el año 1984, el 11 de Nisan, el Rebe está cumpliendo 82 años. Habían unos muchachos, unos alumnos de una yeshiva en Marruecos, ahí en África, que querían hacer un regalo al Rebe, ¿sí? Porque los Hasidim lo queremos al Rebe, todos los Yudim queremos al Rebe y le queremos que venga el cumpleaños, queremos un regalito. Entonces los muchachos, los estudiantes, dijeron, ¿qué le vamos a regalar al Rebe? Vamos a estudiar, como empieza el año 83 del Rebe, al cumplir 82, y leemos el Teilim 83, vamos a regalarle al Rebe un estudio de la Torah oral. Vamos a estudiar 83 capítulos del Mishneh Torah, dijeron los pibes. Dicho y hecho, lo hicieron, le mandaron una carta al Rebe. Bueno, el Rebe esta historia la cuenta. El Rebe hace rato que quería hacer esta campaña de Maimónides, pero estaba esperando una señal desde abajo, desde el pueblo, desde la masa, desde abajo. ¿Por qué? Porque todas las cuestiones de la Geulá y la redención son por nuestra iniciativa, son porque nosotros desde abajo realmente tomamos la determinación y impulsamos al rey. El rey textualmente dice, yo tenía esta idea en la cabeza, estaba esperando una señal, un guiño, para iniciar la campaña de Maimónides. Y esta señal me llegó por estos alumnos de la Yeshiva de Marruecos que se lanzaron a estudiar los 83 partes del Mishneh Torah, la obra máxima de Maimónides. Y esto es lo interesante, esto es una de las historias de cómo todo el judaísmo desde abajo. Y esto es justamente la parshá de la semana, Pinhás. Pinhás era un don nadie. Pinhás, en realidad, era alguien que había quedado relegado, que no era Cohen, por más que después fue Cohen, había quedado relegado en los nombramientos, era tipo común y corriente, uno más de la familia. Pero hubo una situación difícil en el pueblo judío, él detectó cuál era la anomalía y dijo, che, muchacho, está pasando esto. Le dijeron, ¿vos te diste cuenta? Ejecuta vos. Si vos te diste cuenta, si vos descubriste esto, jugátela vos, jugate conmigo, le dijeron. Y así Pinhás, que no era todavía una personalidad revelada, se la jugó. ¿Sí? Se la jugó y tuvo como recompensa un pacto eterno de Hashem, se transformó en Cohen. Y de la misma parshá Pinhás que increíblemente cae al principio de estas 3 semanas de redención, no las llamamos más las 3 tristes semanas, son las 3 semanas de redención, como dice el Rebbe, se llaman 3 por tercer Bet HaMikdash. Increíblemente el Rebbe a lo largo de los años explica que Pinhás es todo un mensaje hacia nosotros, ciudadanos comunes, ¿sí? Nosotros que somos el pueblo, que nosotros somos los que tenemos que tomar las riendas y de esta forma darle incentivo al rey para que el rey, terminar dándole las ganas al rey para que el rey ejecute. Bueno, esto es un poco lo que nos reunió hoy. Pinhás, está escrito hoy, descubrí algo, me había olvidado, ya que hablamos de Pinhás. En general siempre está asociado que un día antes que viene Mashiach, Pinhás lo anuncia, ¿sí? Pero el Rebbe explica que no es algo absolutamente necesario. Pinhás puede ir directo al Sanedrín, que primero se va a buscar en Tiberias. Yo siempre pensé que la ciudad de Tiberias se llamaba así por Tiberio, que era un romano, ¿sí? Que quizás la gente o los historiadores pueden llegar a pensar que Tiberias es por Tiberio, que fue el que invadió, creo que fue el primero que invadió Israel, el primer romano. Tiberio fue el primero que ingresó a Israel varias décadas antes de la destrucción del templo. Pero ahí el Rebbe explica en esa sijá ese domingo que Tiberias es por Tov Reyatá, porque es buena su visión, es bueno lo que se ve, desde ahí es lindo el paisaje. Y la palabra Tiberias en realidad es una palabra hebrea, son 2 palabras hebreas juntas. Interesante que esto es un poco lo que el lugar donde va a ir Pinhás, se lo llama el heraldo, el anunciante de la redención, y eso es lo que nosotros tenemos que estar tranquilos, como dice el Rebbe, todos los días Pinhás, el profeta Eliau, está diciendo que la redención viene, y bueno, Dios quiera que ya la vivamos con salud, como siempre dice el Rebbe, con almas sanas, sin cuerpos sanos para vida eterna, que haya refuash lemá, que haya salvación para todos los Yudim, que ya no sepamos más de estas cosas que están pasando, realmente que se nos despierte a todos en el interior
todo el nivel y el aspecto de Masías que tenemos en el interior, que revelemos toda esa estirpe divina que tenemos en nuestro interior. Bueno, acá ya me despido en Facebook, hasta la semana que viene.